Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada del texto manteniendo el mismo estilo, tono, estilo de escritura y formato, llevándolo hasta las 1500 palabras. Asterisco asterisco título asterisco asterisco corazones turcos al descubierto. Handan, Kerem y el secreto íntimo de Hadise que nadie esperaba. Hola, hola, mis apasionados de las telenovelas turcas, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Si son como yo y les encanta el drama, el romance y las historias llenas de pasión que solo las producciones turcas saben entregar, entonces están en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de corazones robados, secretos revelados y algunos chismecitos que nos dejarán con la boca abierta. Así que prepárense una buena taza de té, acomódense en su sillón favorito y acompáñenme en este viaje por algunas de las series turcas más intrigantes y reveladoras. En este vídeo exploraremos cómo las series turcas logran capturar nuestra atención con historias de amor complejas y secretos que se desvelan de manera impactante. Y hablaremos sobre una revelación que involucra a una de las personalidades más queridas de Turquía. Y antes de que me olvide, si todavía no son parte de nuestra comunidad de amantes de las series turcas, los invito a suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulo, empecemos con esta aventura turca. Hoy vamos a hablar de Handan, una serie que, aunque menos conocida que otras grandes producciones, nos muestra una historia de amor y secretos con una intensidad que te dejará pegado a la pantalla. Handan se enmarca dentro del género de drama romántico con toques de intriga y secretos familiares. La trama gira en torno a Handan, una mujer joven y de espíritu libre, que se ve atrapada en un matrimonio arreglado por conveniencia con un hombre de una familia muy influyente. La serie desde el inicio nos introduce en un mundo donde las tradiciones y las expectativas sociales pesan más que los deseos del corazón. Handan, interpretada con una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza por la actriz principal, se convierte en un personaje con el que es fácil conectar. Su lucha por mantener su individualidad en un ambiente opresivo resuena con muchos espectadores que entienden el conflicto entre la libertad personal y las obligaciones familiares. Los actores principales nos brindan interpretaciones que reflejan la tensión y el drama que se viven en cada episodio. El marido de Handan, un hombre aparentemente frío y distante, revela poco a poco una complejidad que va más allá de la imagen que proyecta. La dinámica entre ellos es un juego constante de poder y emociones contenidas, lo que hace que cada interacción sea un momento de alta tensión dramática. Los personajes secundarios, como los miembros de la influyente familia, contribuyen a la trama con sus propias agendas e intrigas, lo que añade capas de complejidad al relato. La serie, aunque no es un torbellino de acción, logra mantener al público enganchado gracias a la construcción gradual del suspense y a las revelaciones impactantes que se suceden a lo largo de los episodios. Aunque no es una serie que haya gozado de tanta popularidad global como otras, su valor radica en la forma en que explora las dinámicas familiares y las decisiones impuestas. Handan es un personaje que, a pesar de las limitaciones de su entorno, lucha por encontrar su voz y su felicidad, lo que la hace muy atractiva para los espectadores. Su viaje personal es un reflejo de las luchas que muchas mujeres enfrentan en sociedades donde el matrimonio es visto como un contrato más que como una unión basada en el amor. La serie, aunque no tiene la misma producción fastuosa de otras, logra captar la atención del público con su ritmo y sus giros inesperados, haciendo que sea una opción muy interesante si quieres explorar un drama más sutil y complejo. Los directores de la serie han sabido utilizar la atmósfera y el simbolismo para reforzar el impacto emocional de la historia. Los escenarios y la fotografía contribuyen a crear un ambiente opresivo que refleja el mundo interior de Handan y su sensación de estar atrapada. Lo que hace especial a esta serie es que no se centra en el romance de ensueño sino en las complejidades de un matrimonio arreglado, mostrando cómo la protagonista lucha por sobrevivir a una situación en la que su corazón no tiene voz. El verdadero interés radica en descubrir cómo los secretos familiares y las tradiciones impuestas chocan con los anhelos personales. Cada capítulo nos va revelando un poco más del pasado de los personajes y de las razones que los llevaron a tomar las decisiones que los definen. Handan es una serie que invita a la reflexión y que nos muestra que no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de Kerem, una serie que a menudo se confunde con otras por su nombre, pero que tiene su propia historia y encanto. Es un melodrama clásico turco donde el corazón roto y el amor apasionado son los protagonistas. La historia se centra en Kerem, un joven heredero de una familia adinerada, que se enamora perdidamente de una mujer de clase social más baja.
Desde el primer momento, la serie nos sumerge en un mundo de contrastes sociales y culturales, donde el amor debe luchar contra los prejuicios y las expectativas. Kerem, un personaje que en apariencia tiene todo, descubre que su corazón anhela algo más que el poder y la riqueza. Su encuentro con esta mujer, una joven de origen humilde pero de gran fortaleza y belleza interior, marca el inicio de una historia de amor que desafiará todos los obstáculos. Como es de esperar en este tipo de drama, su amor enfrenta todo tipo de obstáculos, las diferencias sociales, las intrigas familiares e incluso el pasado que los persigue a ambos. La familia de Kerem, opuesta a esta relación desde el inicio, despliega todo su poder para separar a la pareja. Los personajes secundarios, incluyendo familiares y amigos de ambos protagonistas, complican aún más la situación con sus propias ambiciones e intereses. La trama de Kerem se teje con una serie de giros y revelaciones que mantienen al público al borde del asiento. Los protagonistas brillan con interpretaciones que nos hacen conectar con su dolor y anhelo. Los actores logran transmitir la intensidad de las emociones que experimentan los personajes, desde la alegría del amor inicial hasta la angustia de la separación. La química entre los dos protagonistas es innegable y añade una dimensión extra a la historia, haciendo que la lucha por su amor sea aún más conmovedora. La serie nos plantea el eterno conflicto entre el amor y el deber, entre los dictados de la sociedad y los deseos del corazón. Kerem no es solo una historia de amor, sino también un retrato de las dinámicas de clase y los prejuicios que todavía persisten en muchas sociedades. Los guionistas no solo se centran en la historia de amor, sino que también exploran las consecuencias de las diferencias sociales y las limitaciones que imponen las tradiciones. Aunque la historia puede parecer predecible a primera vista, los guionistas logran mantener al público enganchado gracias a los giros inesperados y a la intensidad emocional de las actuaciones. Cada episodio nos revela un nuevo obstáculo que la pareja debe superar, lo que genera una constante sensación de tensión y drama. Los paisajes y la música también contribuyen a crear una atmósfera que te transportará al corazón de Turquía. Las escenas rodadas en lugares emblemáticos y la música tradicional evocan la belleza y el misterio de la cultura turca. Un dato interesante sobre la producción es que muchos de los exteriores fueron grabados en localizaciones reales, lo que da a la serie un toque de autenticidad. Los escenarios naturales y la arquitectura local añaden una capa de realismo a la historia, haciendo que el espectador se sienta parte del mundo de Kerem. Si eres de los que disfrutan con las historias de amor imposibles, de corazones rotos y de personajes que luchan contra todo para seguir a su corazón, entonces Kerem es una serie que no te puedes perder. Nos deja pensando en el peso de las decisiones y las consecuencias de nuestros actos, incluso cuando estos están dictados por el amor. La serie explora temas universales como el amor, el sacrificio y la superación personal, lo que la hace relevante para un público global. Pero la verdadera bomba de este vídeo, lo que nos trae aquí hoy, es la revelación íntima de Hadise. Y no me refiero a algún secreto de su vida personal, sino a cómo su propia historia de vida y sus emociones se ven reflejadas en las canciones que interpreta y en las que participa en la banda sonora de algunas series. La famosa cantante y actriz turca, conocida por su poderosa voz y sus canciones llenas de sentimiento, tiene un historial de canciones que han resonado profundamente con las tramas de algunas de las series turcas más vistas. Su capacidad para transmitir emociones a través de su música es innegable, y sus canciones se han convertido en verdaderos himnos para muchos fans de las series turcas. Pero lo que no muchos saben es la historia personal que se esconde detrás de esas letras. Si bien Hadise es una figura pública que se muestra fuerte y segura, su música revela un lado más vulnerable y profundo. Hay una conexión inesperada entre su vida y el drama que vemos en pantalla. Por ejemplo, en algunos de los temas que ha interpretado para ciertas producciones, los fans han encontrado similitudes con situaciones que ella ha vivido en su vida personal, como relaciones fallidas y luchas emocionales. Es como si Hadise, a través de la música, compartiera un pedazo de su corazón con el mundo. Sus canciones, muchas veces marcadas por la melancolía y el anhelo, resuenan con las experiencias de los personajes de las series, creando una conexión emocional aún más profunda con el público. Y esta no es una teoría de fans. La propia Hadise ha reconocido en entrevistas la influencia de sus vivencias personales en su música y cómo algunas de las letras que interpreta hablan sobre sus propias batallas emocionales. Esta confesión ha hecho que sus canciones sean aún más significativas y que los espectadores conecten de una manera más profunda con las series. Cuando una canción de Hadise acompaña una escena de gran emotividad, el impacto es mucho mayor,
ya que los espectadores saben que la artista está expresando sus propias emociones a través de su música. Por ejemplo, si vemos un drama donde una protagonista sufre por amor, y la canción de Adise que acompaña la escena nos habla de ese mismo dolor, la conexión es inevitable. Esa es la magia de Adise, que logra transmitir sus emociones a través de su música y hacer que la trama de la serie se vuelva aún más impactante. Su música no es solo un adorno, es una parte fundamental de la narrativa. Ella no solo canta, sino que actúa y siente cada palabra que sale de sus labios. Ahora, hablando sobre la conexión de Adise con el mundo de las series, es importante destacar cómo su participación en la banda sonora de algunas producciones ha elevado la experiencia de los espectadores. En muchas ocasiones, la música de Adise se convierte en un personaje más, intensificando las emociones y guiando al público a través de los altibajos de la historia. Sus canciones no solo acompañan las escenas, sino que las elevan a un nuevo nivel de emotividad. Su voz tiene una capacidad innata de transmitir pasión, melancolía y fuerza, lo que la convierte en la elección perfecta para esas escenas cargadas de emoción. No solo es su voz, sino también su habilidad para interpretar las letras de las canciones, a menudo escritas por ella misma o con su participación, que hace que cada interpretación sea tan conmovedora. Sus letras no solo hablan de amor, sino también de dolor, superación, fuerza y resiliencia, temas que son muy comunes en las series turcas. Es como si Adise entendiera a la perfección el alma de cada personaje y supiera plasmarla en sus canciones. Y esta capacidad no pasa desapercibida para los fans, que a menudo se dedican a analizar las letras de sus canciones buscando pistas sobre lo que podría pasar en los próximos episodios. Las canciones de Adise se han convertido en parte integral de las series, tanto que muchas veces los fans asocian una canción específica a una escena o un personaje en particular. Es una simbiosis perfecta entre música y narrativa, que eleva el drama a un nuevo nivel. La música se convierte en una herramienta narrativa que enriquece la trama y añade una capa de profundidad a la experiencia del espectador. Es impresionante cómo las canciones de Adise enriquecen la experiencia de ver las series, convirtiéndolas en algo más que solo entretenimiento, en un viaje emocional profundo. Y es esta capacidad de conectar con el público lo que la ha convertido en una de las figuras más queridas de Turquía. Adise no solo canta, sino que vive cada canción, cada historia. Es un ejemplo de cómo la vida personal de un artista puede enriquecer su trabajo y resonar con el corazón de sus fans. Su participación en las bandas sonoras de las series turcas es mucho más que una colaboración, es una revelación constante. Cada vez que escuchamos una canción de Adise en una serie, sentimos como si estuviéramos entrando en su mundo interior y compartiendo sus emociones. Y eso es todo por hoy, amigos amantes de las series turcas. Hoy hemos explorado el drama, el romance y los secretos a través de Handan, Kerem, y la fascinante revelación íntima de Adise. Hemos visto cómo las historias de amor complicadas y las dinámicas familiares se entrelazan en estas producciones. Además, descubrimos cómo la vida de Adise y sus emociones se ven reflejadas en las canciones que interpreta para estas series, convirtiendo cada interpretación en un pedazo de su corazón. Es maravilloso ver cómo estas producciones turcas logran capturar nuestra atención con historias tan emotivas y profundas. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los corazones turcos. Y recuerden, cada serie tiene su propia magia y encanto. Espero que les haya resultado interesante todo lo que hemos compartido hoy. Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué series les han cautivado más? ¿Qué opinan sobre la música de Adise? Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en compartirlos conmigo. Y por último, si les ha gustado este vídeo, les invito a darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por su apoyo y por estar aquí conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo.